En alguna oportunidad nos ocupamos de este libro, pero bien vale la pena revisitarlo, volver a él y conocer a su autora. Porque la heroica aventura de construir una república nos habla de, como subtítulo, Familia, Nación en el 800 venezolano, 1830-1865. Como ustedes saben, la historia venezolana o nuestros historiadores se han preocupado, se han apasionado, han tenido mucha vehemencia por aquellos hechos que tienen que ver con los grandes episodios, los héroes más importantes, las guerras, las batallas y algunos acontecimientos cercanos, pero poco han ahondado en los hechos civiles, en los hechos menudos que a la larga son como el entretejido de la gran historia. Mirla Alcibíades ha producido este magnífico libro que es una investigación realizada en el Centro Latinoamericano de Estudios Rómulo Gallegos. 1830 había paz, ciertamente, pero el país estaba devastado moral, económicamente. Los desastres de la guerra, las consecuencias, aún no habían sido conjuradas. Este es un libro que precisamente aborda esos hechos a partir de una profunda preocupación por mostrarle a los venezolanos del siglo XXI aquellos hechos relevantes que todos debemos conocer. Un hallazgo sorprendente colocó a Mirla Alcibíades, investigadora del Centro Latinoamericano de Estudios Rómulo Gallegos, en una pista sin desperdicio. En los años 30 del siglo XIX, aquel país libre de España, pero incomunicado en lo interno, había establecido puentes cívicos a través de publicaciones, escuchen bien, escritas, dirigidas y financiadas por mujeres. Y yo empiezo a sentir como la compulsión de conocer los orígenes de ese fenómeno. Bueno, pero ¿de dónde empiezan estas mujeres a escribir y por qué empiezan entonces a volcarse en la hemerografía, o sea, en la redacción de revistas? ¿Y por qué no comienzan a hacerlo con los libros, ¿no? Con novelas o con poemas o con teatro? Y detecto que la fecha fundamental es 1830, cuando la élite que ya se separa del proyecto de la pretensión aquella de la Gran Colombia, resuelva llegar y construir de esto una república independiente, o sea, la construcción de lo venezolano. Y aquí está la carga de la prueba en vistosos avisos de prensa. Hay un debate que comienza más o menos alrededor de los años 35, que comienzan a hablar de la necesidad de darle a la mujer instrucción, o sea, escolaridad, con la idea de formarlas para que se convirtieran en el centro de lo que llamaban ellos el hogar doméstico. Y formarlas implicaba, bueno, que supieran leer, escribir, sumar y restar para que llevaran la administración de los gastos de casa. ¿Y cuáles fueron entonces las primeras iniciativas al respecto? Un sistemático proceso para abrir escuelas para niñas. Empiezan a enseñarlas entonces a leer, a escribir, empiezan a publicar libros para que ellas leyeran y empiezan a invitárselas para que empezaran a escribir, y con mucha timidez ellas empiezan a escribir más o menos en la década de los 40. Y en los años 50 cuando surge uno de los hallazgos, que fue el concepto de núcleo hogareño, o sea, de la familia nuclear, que ya no es esta concepción de la familia extendida, de los abuelos, de los tíos, sino de padre, madre e hijos en el mismo techo. Esos pasos civilizatorios presuponen la existencia en la joven república de mentalidades visionarias y un talento innegable. Como en el presente y como en todos los tiempos había lo que podemos llamar ahora los notables. Claro, y esos notables se nuclean alrededor de una agrupación a la que le dieron el nombre de Sociedad Económica de Amigos del País, que era un grupo de nombres entre los cuales estaban los dueños en esos tiempos de las haciendas, de las imprentas, los dueños de las escuelas, de los colegios, y que cobijaba algunos nombres que en el presente a lo mejor no son hasta recurrentes. Los Urbaneja eran uno de ellos, los Guzmán, el mismo Carreño, el autor del Manual de Urbanidad, que es clásico y que está vigente hasta el presente. Y esos notables eran lo que se habían propuesto con la construcción nacional
y esa construcción nacional no solamente se concebía en términos económicos, o sea, digamos, la prosperidad material, sino hicieron mucho énfasis en la formación humanística, o sea, cultural e intelectual de la gente. Para entonces ya existía en la joven América claridad con respecto a los papeles cumplidos por los héroes militares. Ellos habían demolido el orden colonial español. Le correspondía a los civiles construir la ciudadanía del futuro. Pero algo pasó en Venezuela. Porque el control del poder estaba en manos de Páez, que era justamente uno de esos próceres de la generación de la destrucción. O sea, uno de los héroes a quien le correspondió aniquilar el imperio español en estas tierras. Y estaba aún muy vigente la presencia de los monagas, otro de los héroes, de los Sublet, de los Urbanejas, o sea, no lo podían decir mucho. Y después, examinando el siglo, encontré que alrededor de la década de los 70 empezaron a aparecer mucho la exigencia por hacer biografías de los hombres importantes y tomaba en cuenta a los civiles y a los militares. De hecho, en el año 1877 aparece un texto clásico de Ramón Aspurua, biografía de hombres notables de Hispanoamérica, y ahí están los militares en armonía con los civiles, o sea, los que fundaban escuelas, los ingenieros, los artesanos, los agricultores, etcétera.